Hola, hola, te saluda tu hermana en Cristo, Aura. Estuve fuera por un tiempito lidiando con problemas de salud, pero para la gloria de Dios, aquí estamos otra vez. Esta vez vamos a hablar de un tema pero muy importante y es el reino de Dios. Hay una invitación abierta para todos y cada uno de nosotros a que hagamos parte del reino de Dios. La intención de esta enseñanza es la de presentar de una manera más detallada el verdadero propósito y el mensaje de Jesucristo, lo que muchos conocemos como el Evangelio de Jesucristo. Este tema es importante porque el mensaje que Jesucristo anunció, enseñó y mandó que nosotros predicáramos es acerca del reino de los cielos, del reino de Dios. ¿Qué significa evangelio? Bueno, la palabra evangelio, de origen griego, evangelion. La misma está compuesta por dos vocablos, ef, que significa bien, ese F se escribe B pequeña, y angelos, que expresa mensajero, por lo tanto significa buena nueva o mensaje feliz. Así que cada vez que tú escuchas hablar de el evangelio, estás escuchando acerca del mensaje feliz, de las buenas nuevas. Cuando Jesucristo comenzó su ministerio, después de haber ayunado por 40 días, bajó a la ciudad. Me imagino que con gran alegría, diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17 registra eso. Aquí un pequeño paréntesis, ¿qué quiere decir arrepentirse? Arrepentirse es parar tu caminar, dejar de hacer lo que estás haciendo y dar media vuelta y tomar un camino distinto. Eso es arrepentimiento, arrepentirse. Jesucristo le dio como misión a los 12 apóstoles que predicaran, o sea, que anunciaran que el reino de los cielos se ha acercado. Y luego añade ahí en Mateo 10 del verso 7 al 8, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos y echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Como quien dice, no cobren por esto. También vemos cómo Dios empoderó al hombre en 1 Corintios 12, al darnos por el Espíritu Santo de Dios dones, ministerios, operaciones diversas para beneficio de todos. O sea que a la vez que nos comisionó la tarea de predicar el Evangelio del reino de Dios, nos da también las herramientas. Dice la palabra de Dios así: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Verso 7. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dado por el Espíritu, hablamos del Espíritu Santo, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Verso 10, a otro el hacer milagros. Gloria a Dios por eso. A otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Vemos entonces que Él nos comisionó y nos dio dones y talentos, nos dio ministerios, nos dio operaciones para que podamos cumplir esa tarea de expandir su reino, de predicar su reino aquí en la tierra. El término reino de Dios se encuentra 52 veces en el Nuevo Testamento. Reino de los cielos se encuentra 31 veces y la palabra reino 138 veces. El Nuevo Testamento habla de las buenas nuevas del reino, el reino y la justicia de Dios, el Hijo del reino y de la palabra del reino.
Jesús habla de su reino, como lo podemos ver. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia o nos narra acerca de dominio, o sea, reinado, o nos habla de reyes. Jesucristo trataba de llevar este mensaje a todas las personas y él explicaba a sus oyentes a través de parábolas para dar a entender a qué era semejante el reino de Dios. Por ejemplo, para los que cultivan la tierra, Jesús le dijo en Mateo 13, 24 al 30, parábola del trigo y la cizaña. Y en los versos 36, 43, Jesús explica esta parábola. Y esta nos da a entender que los hijos del reino y los hijos del malo, todos crecen al mismo tiempo, pero al fin del siglo, dice la Escritura, los hijos del reino resplandecerán como el sol cuando sean quitados los hijos del mal. Habrá una separación de entre lo bueno y lo malo. También les habla a través de la parábola de la semilla de mostaza. Mateo 13, de los versos 31 al 32. Nos da a entender que el reino de los cielos es como una semilla de mostaza pequeñita, quizás insignificante, pero que cuando ésta crece, cuando el reino de Dios crece, produce fruto y produce cobijo al que necesita. Para el que amasa pan, para el panadero, el Señor trató también de explicarle esta palabra con la parábola de la levadura. Mateo 13, 33 dice: el reino es semejante a la levadura que se esconde en 3 porciones de masa. O sea, que a su debido tiempo el reino de Dios impregnará todo, influenciará todo, así como lo hace la levadura en la masa. También Dios les habló a los comerciantes, a los que buscan tesoros. Dice la palabra en Mateo 13, 44, el tesoro escondido. O sea que compara el reino de los cielos con un tesoro de gran valor, que no está a la vista de todos, sino solo de aquel que lo busca. Algo por lo cual vale la pena dejarlo todo para obtenerlo. Y de la misma manera la perla de gran precio, Mateo 13, 45. Para los que pescan, en Mateo 13, 47, 49, el Señor le trajo esta explicación a través de la parábola, la red. Dice, el reino de los cielos es como esa red que se echa y saca de todo lo que hay en el mar. Así es el reino de los cielos, recoge a todos, toma a todos, pero no todos se quedan, no todos entran. Y esta última parábola que yo creo que no se menciona mucho, la parábola que se encuentra en Mateo 13, 52, dice, tesoros nuevos y viejos. El Señor dice que el escriba en los reinos de los cielos es como el padre de familia que de sus tesoros saca tesoros viejos y tesoros nuevos, como queriendo decir que en el reino de los cielos todo cuenta, las profecías pasadas, las profecías presentes que están por cumplirse, todo cuenta. ¿Cuál es la misión de Jesucristo? Primero, lo primero. Dejemos en claro que Jesucristo no vino a traernos una nueva religión o un nuevo grupo de rituales o tradiciones. No. Él vino a restaurarnos a nosotros los seres humanos al plan original que Él intencionó al principio de la creación del hombre. Cuando la palabra de Dios dice salvación, has escuchado muchas veces esto, ¿verdad? Ay, Dios vino a salvarnos. Bueno, esa palabra salvación significa restaurar algo que se ha dañado, que se ha podrido, que se ha destruido. Restaurarlo a su estado original. Por eso, cuando decimos que Jesucristo vino a salvarnos, decimos que Él vino a restaurarnos a nuestro estado original. Dice la palabra en 1 de Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero, decía Pablo. Entonces nos preguntaremos,
¿Cuál fue la intención de Dios al crear el hombre? ¿Cuál fue nuestro propósito? ¿A dónde es que Jesucristo nos quiere llevar de nuevo? Eso lo encontramos en Génesis, capítulo 1, versos 26 al 28. Dice la palabra: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y les dijo: fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea que el primer propósito con el cual Dios nos creó fue que reflejáramos en la creación la imagen y la semejanza de nuestro Creador, su carácter, sus valores, su amor, su santidad, su dominio. Y esto sería posible solo por ese soplo del Señor. ¿Recuerdan cuando dice que sobre sus narices sopló aliento de vida? Ese soplo del Señor es el mismo Espíritu Santo de Dios en nosotros. Esa fuente maravillosa de comunión con el Creador nos empoderaba para reinar sobre toda la creación. Dicho sea de paso, no sobre los hombres, pues el único que debía reinar sobre los seres humanos es ¿quién? Es Dios. Así que reflejar la imagen de Dios, gobernando sobre la creación por medio del Espíritu Santo dado por ese soplo del Señor, el cual habita en nosotros. Vemos también en la palabra que el Señor no solamente creó al hombre y le dio su imagen, y le dio este dominio sobre la creación, también le dio tarea. En Génesis 2:15 la tarea del hombre era labrar y guardar el huerto del Edén. Génesis 2:19 Adán le dio los nombres a todos los animales. Pero cuando Adán y Eva desobedecieron, comiendo del fruto del conocimiento del bien y del mal, ellos activaron algo que hoy conocemos como muerte. Romanos 6 dice: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros conocemos como muerte cuando el espíritu se separa del cuerpo, ¿verdad? Y en este contexto bíblico, muerte significa una separación del Espíritu de Dios y el hombre. Adán y Eva ya no se pasarían juntos conversando con el Señor como lo hacían antes en el huerto del Edén, porque el ser humano sin el Espíritu de Dios está muerto. Es esta la razón del gran vacío que el ser humano experimenta, que por más que trata de satisfacerse con variedades de cosas, con actividades, con lujos, al final del día se da cuenta que le falta algo. Lo que el ser humano necesita es a Dios. Lo que el ser humano necesita es su Santo Espíritu. Ese Santo Espíritu que es la fuente de vida y la comunión con el Dios que nos ama. Adán y Eva perdieron el huerto del Edén. Ellos fueron desterrados. El rey David expresa en Primera de Crónicas 29:15 este dolor, este sentimiento de ser desterrado. Dice el versículo 15: porque somos extranjeros y peregrinos delante de ti, como lo fueron todos nuestros padres, como una sombra son nuestros días sobre la tierra y no hay esperanza. En resumidas cuentas, lo que el hombre perdió aquel día no fue una religión, no fue ni siquiera el cielo. El hombre perdió la conexión con el reino de Dios, pues al activar la muerte por su desobediencia, perdieron la vida, o sea, fue separado de la presencia divina de Dios. La Escritura dice que el que se hace amigo del mundo
se constituye enemigo de Dios. Y por ende, el hombre perdió el señorío, o sea, el dominio que el Señor le había dado al someterse a lo que la serpiente le incitaba a hacer. Si lo ponemos en otras palabras, podríamos decir que ellos, Adán y Eva, rindieron la gloria, la imagen de Dios, se postraron ante la creación de Dios, que era la serpiente, y no ante el Creador, pues le desobedecieron. Romanos 6:16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Vemos que hubo un cambio de señorío. El desobedecer fue un acto de rebelión, un grito de independencia que los separó del reino de Dios. Así que para no perder el hilo, quiero repetir, lo que el hombre perdió aquel día fue el reino de Dios, el privilegio de ser parte directa, presencial y territorial de la gloria de Dios. Y por ende, todos los privilegios de señorear sobre la creación. Cuando la rama se desprende del árbol, ya no puede dar fruto. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es un gobierno único, regido por el mismo creador del universo y de todo lo creado. Este gobierno único tiene su centro de operación en los cielos. Juan 18:36 dice que Jesús dijo de esta manera, mi reino no es de este mundo. Este reino o este tipo de gobierno busca embajadores. Segunda de Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Filipenses 3:20, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Estos embajadores del reino de Dios vienen a representar el reino de Dios aquí en la tierra. O sea, somos entrenados, transformados de tal manera, nacidos de nuevo, de tal manera que podemos comprender y hablar y conocer las normas, las regulaciones del reino de Dios. Y eso es lo que venimos a representar, viviendo regidos bajo sus estatutos y leyes y a la vez gozando de todos los privilegios y riquezas del reino, donde quiera que estemos. Con estos embajadores que el Señor está preparando, un día Él va a reinar aquí en la tierra. La tierra es una colonia del cielo. Todos nosotros somos nacidos de la simiente de Adán y heredamos de Adán la condición de muerte y destierro. No hay nada que podamos hacer en nuestras propias fuerzas para ser restaurados a Dios y su reino. Por miles de años, los israelitas practicaron cientos de leyes para tapar sus pecados, pero esto no era suficiente para la necesidad humana. De tiempo en tiempo se desviaron del camino y adoraron ídolos, lo que causó grandes tragedias. Podemos ver en el libro de Deuteronomios, capítulo 11, de los versos 13 al 32, cómo el Señor trataba de traer al pueblo a casa, pero el pueblo una y otra vez volvía a descarriarse. Dice las Escrituras, gloria a Dios, hasta que llegó el tiempo en que habría de llegar aquel que restauraría el reino a Israel, el Mesías profetizado por el mismo Dios y por los profetas. El Señor habló proféticamente en el huerto del Edén después que el hombre pecó, anunciando que Él mismo enviaría a uno perfecto que heriría en la cabeza al enemigo. Isaías 9, de los versos 6 al 7 dice, porque un niño, o sea, el cuerpo, Jesús, el hombre, nos es nacido. Hijo, o sea, el Hijo de Dios no nace, nos fue dado.
y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de tu imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David, porque vendría sobre esa línea de David, sobre esa línea genealógica, y sobre su reino, disponiéndolo todo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Querido oyente, tú y yo necesitamos de Jesucristo, el Hijo de Dios, para volver a casa, para poder ser restaurados al reino de Dios. No pertenecemos al sistema de este mundo. Acepta la invitación que el Rey te hace hoy. Pídele que te dé un corazón sensible a su amor y Él lo hará. Pídele que quite esa venda que cubre tus ojos, que no te permite verlo, que no te permite comprender, y Él lo hará. Él es un Dios amoroso y ha tenido paciencia para con nosotros. Voy a dejar este video hasta aquí, pero en el siguiente yo quiero explicarte por qué tuvo que venir Jesucristo, por qué tuvo que venir Dios y tomar cuerpo de hombre para morir en una cruz. Te voy a dar algunas características del reino de Dios que te van a entusiasmar y te van a hacer querer participar del reino de Dios. Y te diré cómo puedes ser parte de este hermoso reino. No te lo pierdas.